Juan Manuel García, Juanche García, intendente de Machagay y candidato a diputado nacional. ¿Por qué la gente debería votar a Fuerza Patria? Bueno, creo que Fuerza Patria logró en el Chaco consolidar en primer lugar una unidad, pero con mucha renovación, sumando nuevos cuadros a la escena política provincial y nacional, en un contexto donde la ciudadanía está sufriendo las consecuencias de un modelo económico que ha avanzado sobre la economía real para dedicarse solamente a sostener la timba financiera. En este sentido, logramos una representatividad muy importante de todos los sectores del justicialismo, pero con mucha presencia de intendentes, de jóvenes, combinando experiencia, capacidad de gestión y sobre todas las cosas cercanía con el ciudadano. Creo que esa es una de las mayores virtudes que tiene nuestra lista. Ahora, ¿por qué la gente reclama tanto esto de la territorialidad según la experiencia que tenés como intendente? ¿Por qué la gente exige esto? Bueno, en primer lugar, la política tiene una deuda con la ciudadanía. Está claro que los últimos años, podríamos decir varios años atrás, la gente desde que viene votando no obtiene los resultados esperados, porque la ciudadanía vota con expectativa de vivir mejor. Ahora, en 2023, después de haber elegido un gobierno, ya ocurrió en 2019, los gobiernos que ocurrieron no colmaron las expectativas y hoy, efectivamente, la ciudadanía en todos sus espectros está transitando un momento muy difícil. Entonces eso derivó en descreimiento general en la política y de la dirigencia tradicional. ¿Y qué le queda? Y le queda lo más cercano, el que conoce, con el que se cruza en una ciudad, en un pueblo, que es el intendente, el concejal, el dirigente que tiene más cerca. Me parece que ese es un valor que hoy percibimos que la ciudadanía valora mucho. Y bueno, y nosotros también tenemos una obligación, creo yo, como circunstanciales intendentes, en mi caso, como la compañera Magda Ayala, intendente de Barranquera, Sergio Dolce de Las Garcitas, pero también jóvenes dirigentes como Julieta Campo, que es una joven dirigente de Resistencia, Luisina Lita, que fue concejal de Sáenz Peña, candidata a intendenta también en esta ciudad tan importante. Creo que en esa cercanía, en ese conocimiento y en ese vínculo que logramos por ahí con el vecino, nos obliga a nosotros a comprometernos a jugar una patriada justamente para impulsar la renovación del partido y para generar un vínculo con la ciudadanía que hoy está reclamando que la dirigencia política esté a la altura. O sea, cuando hablas del fracaso del gobierno de 2019 es el fracaso de Alberto Fernández, claramente, Sí, y me parece que es una autocrítica muy saludable que lo muestra solamente un sector del peronismo, el sector más antiguo, se ha negado a hacer autocríticas. ¿Crees que justamente esto puede ser el primer paso para una renovación integral del peronismo? Porque hay cuadros que se repiten sistemáticamente hace demasiados años, ¿no? Sí, a ver, no es fácil en la política esto de retirarse a tiempo. Nosotros uno mismo decimos en nuestro territorio, no es fácil la cuestión, pero hay una cuestión clave que siempre digo. El peronismo está incómodo en la oposición, nosotros somos un movimiento nacional de acción, de generar alternativas, de trabajar por la ciudadanía, de trabajar para mejorar la economía de todo el sector productivo que genera empleo. Pero en el Chaco en particular, y eso creo que los intendentes tuvimos un rol importante en plantear e involucrarnos en la discusión política provincial a efectos de que esa autocrítica exista. Después de una derrota, todos tenemos un grado de responsabilidad. Esto es así, todos tenemos un grado de responsabilidad. Hablamos de mayo del 2025. No, te diría Desde el desde 2023. En la derrota del 2023, perder el gobierno nacional y perder el gobierno provincial implica que toda la dirigencia tiene en mayor o menor medida alguna responsabilidad. Esa mea culpa hay que hacerla, esa autocrítica hay que hacerla, no con fines de autodestrucción, simplemente de sacar lo mejor y construir nuevas alternativas para volver a representar a la ciudadanía. De eso se trata. Por eso es que no hemos tenido tampoco la capacidad de generar las discusiones internas con una elección, pero la elección de mayo, que hizo que el peronismo con distintas vertientes vaya dividido, también sirvió para generar un ámbito de discusión, y en eso debo reconocerlo, que Capitanich, si bien es el dirigente que más intención de voto concentra de todo el justicialismo chaqueño, y eso está claro, los resultados así lo indican, tuvo una apertura para convocar a todos los sectores y construir e empezar a construir esa nueva alternativa que vuelva a representar.
Y creo que eso es fruto, esa convocatoria también generó los frutos de tener esta lista que, insisto, tiene 3 intendentes, que no es un tema menor, mucha juventud, y estoy convencido de que el justicialismo chaqueño tiene los mejores cuadros técnicos y políticos justamente para volver a representar y hacer un buen gobierno a partir del 2027. Ahora, pensando en un justicialismo de aquí a 2, a 4 o a 8 años incluso, pensando en gestiones posibles, ¿es con Capitanich a la cabeza o con Capitanich al costado de esta fuerza que representan ustedes? Hoy él plantea, incluso lo hace en público, cada recorrida que hacemos, él es una persona que convoca a renovar el justicialismo, plantea que el justicialismo tiene los mejores cuadros, de hecho lo dice habitualmente en cada una de las recorridas. Creo que el justicialismo puede definir reglas claras para que se puedan producir las síntesis que en definitiva definirán quiénes van a encabezar una lista, una fórmula gobernador y vicegobernador, diputados, pero sin lugar a dudas esa renovación ya es un hecho, que es lo que se plasma hoy en las listas de Fuerza Patria en la provincia del Chaco. Tanto Capitanich como el exgobernador Domingo Pepo, como todos los dirigentes que han mostrado en acompañamiento a esta lista, pueden y van a contribuir para esa renovación y que el justicialismo tenga los mejores hombres y mujeres gobernando la provincia a partir del 2027. Lo que pasó en Buenos Aires y la ratificación o la consolidación de la figura de Kicillof ¿puede influir en el resto del país en octubre o es un hecho aislado? No, creo que no es un hecho aislado porque en definitiva fue el propio presidente de la Nación quien intentó nacionalizar la elección de provincia de Buenos Aires, como lo hizo en la ciudad de Buenos Aires. Recordarás que no acordaron ir juntos con el PRO, nacionalizó la discusión y en definitiva le salió bien porque ganaron las elecciones. Pero bueno, después el propio deterioro de la economía y de su gestión y con los últimos hechos de corrupción que hoy están siendo investigados por la justicia, creo que agravaron el vínculo con la ciudadanía, pero también existe una gran capacidad de discutir esta renovación que el peronismo necesita en cada provincia y a nivel nacional. Axel Kicillof ha encabezado una estrategia electoral que ha sido realmente exitosa. No me parece que es un hecho aislado, vive ahí, habita casi el 40% de la población y del padrón electoral nacional, y esto genera doble efecto. En primer lugar, que existe la posibilidad y que es latente de que el peronismo pueda generar nuevos cuadros, los tiene y muy buenos, como es el caso de Axel, pensando en una proyección nacional. No es el único, pero sí hoy se instala como una de las figuras más importantes del peronismo nacional, y eso genera también, digo, de cara a la ciudadanía, ¿no es cierto?, al independiente, pero también genera esto en lo que nosotros conocemos con la militancia, el simpatizante de nuestro partido. Bueno, hemos recuperado la autoestima, hemos recuperado la mística militante, realmente fue un antes y un después. Ya veníamos viendo en cada localidad cómo se congrega la gente a escuchar, a reclamar, a sentir que el peronismo puede ofrecer una nueva esperanza con nuevos cuadros, y bueno, el triunfo en Provincia de Buenos Aires fue clave para consolidar ese camino. Acá en el Chaco, ¿esa esperanza se puede manifestar en octubre o todavía se están pagando los platos rotos de lo que fue el 23? A ver, hay de todo un poco. Yo creo que en octubre haremos una gran elección. Creo que el Frente Fuerza Patria tiene muchas posibilidades de triunfar. Son elecciones totalmente distintas. Acá estamos hablando de una discusión nacional. Creo que la gente ha dado sobradas muestras que sabe perfectamente qué vota en cada elección. Lo hemos visto en 2023, como la fuerza gobernante provincial ganó las elecciones provinciales y el justicialismo ganaba las nacionales. En este caso estamos discutiendo quiénes nos van a representar en el Congreso de la Nación, que tiene que tomar un rol activo para, en definitiva, darle al Congreso el rol que le confiere la Constitución. Porque hoy tenemos un presidente que pretende gobernar por decreto, que veta toda ley que beneficie a los sectores más postergados y más sufrientes de la Argentina, y me parece que la gente, lo percibimos en la calle, hoy tiene claro eso. Esta política económica no apuesta al desarrollo productivo, no acompaña al campo, no acompaña a la industria, no acompaña al comercio, que es en definitiva el sector que genera los puestos de trabajo que necesitamos para vivir mejor. Entonces, yo creo que nuestra lista tiene gente con experiencia. Capitanich, no hace falta que yo cuente la trayectoria que tiene
y sabemos la capacidad que tiene para ocupar una banca, pero también Magda Ayala, que va a ser una excelente senadora porque conoce el territorio, tiene capacidad de gestión, y en esto creo que tenemos mucho para sumar a partir de octubre. Una última pregunta, Juanchi. El desafío, ¿cómo lo ves? De mostrar también a la comunidad el asumir en los casos, porque mucho se ha criticado las testimoniales, las candidaturas testimoniales. Aquí hay al menos 3 intendentes en gestión que deberían dejar sus pueblos en el caso de ser elegidos. ¿Cómo lo ves a eso? En primer lugar, decirte que lo que ha manifestado el propio colega intendente Sergio Dolce, que él va a asumir, porque de hecho, en principio los números darían que sí o sí va a ser diputado nacional, él va a asumir la banca de diputados. Y yo lo que más me preocupa, a ver, en nuestro caso hablamos de potenciales 3, decís vos, pero también podemos hablar de la vicegobernadora que hoy se postula para senadora y la gente en 2023 la votó como vicegobernadora hasta el 2017. Sí, el tema es la mirada sobre el testimonial. Sí, por supuesto. Porque también Magda Ayala, en el caso de ganar, el peronismo va con 2-1. O sea, exacto. Ahora bien, ocurre lo siguiente, que yo creo que la ciudadanía lo que más castiga es cuando se incumple con la palabra y con el compromiso que se asume con la ciudadanía. Y en esto podemos mencionar muchas cuestiones, que cuando estamos en campaña, los políticos, los dirigentes políticos decimos vamos a hacer esto, y resulta que después hacemos todo lo contrario. Ahora, yo lo que creo que el gran desafío que tenemos es cumplir con ese compromiso de que cuando vayamos al Congreso votemos leyes que le sirvan a la provincia del Chaco. Y lo que proponemos también le va a servir al gobierno de Leandro Esdero. Porque en 2023, Leandro Esdero en campaña decía que iba a hacer muchas cosas y hoy no cumple ni siquiera con las cuestiones básicas, como por ejemplo la cláusula gatillo para los docentes. Me parece que esa es la mayor estafa, que es la que viene generando el desinterés de la ciudadanía por participar de las elecciones, porque evidentemente cada vez que deposita su confianza con el voto en un dirigente político que después hace todo lo contrario, como el caso de Javier Milei, donde la casta política era la que iba a pagar el ajuste, resulta que los jubilados, los discapacitados, la industria, el campo, el sector productivo lo está pagando, y decidió aliarse a los Menem para combatir la casta, digamos. Bueno, esa creo que es la mayor, de alguna manera, el mayor estafa que la ciudadanía nos reclama a la dirigencia política, que tenemos que en definitiva saber reconocer y cuando uno asume un compromiso, cumplirlo a la hora de ejercer el cargo público.